Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas tardes. Por cuarto año consecutivo vamos a hablar con Emilio Carrillo. Esto al final se acaba como es de casualidad. Empezó así. A principios del año se acaba convirtiendo en una especie de pronóstico y de año en año vamos viendo cómo se construye este edificio que tiene esa metáfora y la verdad es que desgraciadamente parece que se está construyendo. Me acompañan Claudia Yepes, que está aquí. Bienvenida, Claudia, estás silenciada, que es cantante lírica y terapeuta, bueno, formadora de visión extraocular, ya con su propio método. Gracias, Claudia, por estar aquí. Nada, estamos muy emocionadas y tenemos muchas preguntas preparadas porque siempre es un acontecimiento, ¿no? Y luego Cristina Menéndez, que es periodista, escritora, ¿qué tal? Buenas tardes. Cineasta y también con muchas preguntas preparadas. Estamos esperando a Teresa Melgar, que se nos incorporará cuando pueda. Seguro que llega, esperemos que pueda porque tiene sus preguntas preparadas y tenía muchas ganas. Así que vamos a empezar porque es la hora y damos paso a Emilio Carrillo, que ya sabéis, los que no le conocéis, lo digo, él es economista, estuvo metido en política en su día, luego tuvo una experiencia cercana a la muerte, ECM, hace ya muchísimos años que se dedica a temas de expansión de la conciencia y bueno, de eso es de lo que hablamos con él. Y esta es la cuarta, es increíble, ¿verdad, Cristina? Es el cuarto año consecutivo y está muy bien ir viendo qué pasa año a año. Así que le vamos a dar paso, que está aquí esperando. Y buenas tardes, Emilio, bienvenido y gracias. Muy buenas, Lara. Un placer volver a compartir contigo, con Cristina, con Claudia, cuando Teresa, cuando se incorpore. Y efectivamente, ya es el cuarto año consecutivo que de la mano del tiempo espiritual, de Kairos, como decían los sabios de la Grecia clásica, la verdad es que todo muy rápido, todo muy acelerado. Va rapidísimo. Esto lo hablamos en alguna de las primeras charlas, me parece que creo que fue en la primera en la que hablamos de lo de Kairos. Y bueno, hoy las he puesto, están compartidas todas en el canal de Telegram por si alguien las quiere repasar, porque creo que está muy bien ver la secuencia. Y como, mira, aquí viene Teresa. A ver, Teresa, bienvenida, Teresa. A ver, que está aquí con problemas de conexión. Hola, ¿qué tal? Te estamos esperando. Hola, Teresa. Bienvenida, nos alegramos de que estés aquí. Bueno, no hemos empezado, estábamos solo en las presentaciones. Teresa Melgar, desde Luxemburgo, que es bióloga y terapeuta. Y aquí está. Y madre, que por eso llega tarde. Bueno, y nada, queríamos empezar con algo. Yo te voy a hacer una introducción muy breve, porque tenemos una semana muy movida, ya íbamos por creo que 4 accidentes consecutivos de tren y antes de que empiece Cristina con la primera pregunta, algo muy rápido de ¿crees que son casualidad o causalidad? Bueno, antes que nada, ya que sacas el asunto, Lara, nuestras condolencias, ¿verdad? Nuestro sentir. Por supuesto, a todas las víctimas, a todos los familiares de las víctimas, a esas almas desencarnadas preciosas que ahora estarán seguros, si no lo han hecho ya, cumplimentando el tránsito al plano de luz. Un abrazo desde el corazón y desde el alma. Bien, ciertamente estamos plagados de hechos, de acontecimientos que yo diría, y de ahí el agradecimiento muy especial a las almas desencarnadas,
que son todos estos acontecimientos, todos estos hechos, una oportunidad de conciencia, una especie de llamada, una especie de convocatoria a que paremos, a que miremos la vida de otra forma, a que nos miremos a nosotros mismos también de otra manera. En este estrés en el que vivimos, en este culto a la velocidad, siempre corriendo, siempre pendiente de lo superficial, convirtiendo la vida en su eje en lo evanescente, en lo transitorio. Este tipo de acontecimientos nos deberían servir en primer lugar y sobre todo, y ese agradecimiento por tanto a las almas que han desencarnado y a todas las víctimas del accidente, de los accidentes, porque como tú dices también en las rodalíes de Cataluña ha fallecido un maquinista, hoy mismo se ha producido otro accidente más en un tren en Cartagena, pero afortunadamente sin víctimas mortales, con heridos leves pero sin víctimas mortales. Yo creo que todo esto forma parte de lo que también en algún momento, amigas, hemos compartido sobre la sala de los espejos, donde todo está a la vista, donde hay una concatenación de acontecimientos para que nos miremos a nosotros mismos, para que miremos a los demás, para que miremos a la vida, para que tomemos conciencia en este estadio en el que estamos, que es un estadio de transición hacia la nueva humanidad. En cualquier caso, y bajando a lo más terrenal, si me lo permitís, fijaros que el mismo domingo por la mañana, el mismo domingo que se produjo el accidente, yo volvía de Zaragoza. Había dado la conferencia el sábado 17 de enero, como hago siempre en estas fechas aproximadamente del año, con los amigos de Zaragoza, y volví el domingo por la mañana, de modo y manera que pasé por el lugar del accidente en el tren de alta velocidad desde Zaragoza a Sevilla, pocas horas antes de que se produjera el incidente o el accidente. Y la verdad es que es lamentable, queridas amigas, lo digo con toda claridad. Evidentemente hay una investigación abierta, ya veremos a dónde conduce, pero yo que soy un usuario de AVE bastante asiduo, como bien sabéis, es tremendo el deterioro que se ha ido produciendo en el mantenimiento de las líneas. Yo que siempre viajo con ordenador, porque para mí el AVE es un privilegio, son unas horas, ¿no?, que uno tiene para sí mismo a la hora de escribir, de consultar, ¿no? Y siempre viajo con el ordenador, incluso tengo la costumbre siempre de coger el asiento con mesa, no con la mesita del asiento delantero, sino cogerla con mesa para poder trabajar con más intensidad y con más concentración. Y es que llevamos un tiempo, al menos un año, año y medio, en el que cada vez es más difícil. Este viaje en particular, todo él, pero en particular entre Ciudad Real y Córdoba, amigas y amigas, el ratón era muy complicado cuando tenía que hacer con el ratón algo en el tratamiento de texto, en la consulta de alguna página o lo que sea, era muy complicado. Y de hecho, en un momento determinado, en ese trayecto de Ciudad Real a Córdoba, el ratón salió disparado a la mitad del vagón. En fin, con esto yo no quiero señalar a nadie, no quiero generar polémicas, pero que es evidente que independientemente de que todo tiene un sentido profundo, porque todo tiene un sentido profundo, es cierto que hay determinados incidentes, accidentes y sucesos que se podrían haber evitado y que, desgraciadamente, en esta sociedad distópica en la que estamos, las instituciones oficiales, la política, y no señalo a ningún partido en particular, porque desgraciadamente creo que todos participan de esa misma distopía y ese mismo desinterés por los asuntos de los ciudadanos, realmente es lamentable. En cualquier caso, mis condolencias, que también las vuestras, a todos los familiares, amigos y conocidos de las personas que han fallecido y nuestro deseo de restablecimiento lo antes posible a los que están malheridos. Pues sí, por supuesto, gracias. Y las condolencias, eso sí que es lo primero de todo, porque son más de 42 víctimas, me parece, ¿no? Que creo 45, que iban. creo que es la última cifra. 45, madre mía. Bueno, Cristina, todo tuyo. Vamos a salirnos un poco, vamos a ir elevando un poco, separándonos un poco de lo terrenal para luego volver al final. Cristina, todo tuyo. Sí, bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por estar con nosotras otra vez, que estamos encantadas y deseando volver a verte. Y bueno, queríamos preguntarte cuál es el balance para ti de 2025, si han conseguido realmente cumplir su agenda, si estamos ya en esa cascada que nos decías, ya estamos cayendo por esa cascada, y si crees que el detonante de lo ocurrido ha podido ser Venezuela para ese nuevo camino. Bien.
Con el 2026 hemos entrado en el lustro que conduce al 2030. Ese año 2030 que se han encargado ellos, por denominarlo de alguna manera, de poner subrayado en el calendario, ¿verdad? La famosa Agenda 2030, cada vez que hablan del 2030. El otro día el presidente del gobierno de España, hablando de que va a seguir, hablaba no del 27, que son las elecciones generales próximas, en principio, si no se adelantan, y hablaba que va a seguir hasta el 2030, cosa que me resultó curioso. Digo, aquí todo el mundo que se mueve en esos ámbitos tiene ahí el 2030 como fecha de referencia, y hemos entrado ya con el año 26 en el lustro que desemboca en el 2030. El año 25 ha sido ya lo que yo llamo el primer año de construcción de las plantas del nuevo orden mundial. Compartíamos aquí hace un año que en mi percepción, por expresarlo de una metáfora, lo ha recordado ahora Lara en la presentación, yo hablo de que en el 2024 se terminaron ya de construir los cimientos de un nuevo orden, de una nueva forma de entender las cosas desde el punto de vista político, institucional, tecnológico, económico, etcétera, etcétera, y que íbamos a asistir a partir del 25 en la construcción de las distintas plantas. Y efectivamente, en el año 2025 se ha producido ya la construcción de la primera planta. Esa construcción de la primera planta ha tenido que ver fundamentalmente con el redondear todo lo que tiene que ver, lo iremos viendo estos años, con lo virtual, con lo tecnológico, con lo digital, entrando en una dinámica que cada vez percibimos que va a dejar atrás lo que hemos entendido como revolución tecnológica. Esto no va ya de la revolución tecnológica en el sentido que hasta ahora hemos comprendido, el mundo de Internet, el mundo de las redes, el mundo de las telecomunicaciones. No, empieza a forjarse. El 2025 creo que hemos empezado a ver que empieza a forjarse una nueva realidad, una realidad robótica, una realidad de implantes, una realidad donde la IA empieza ya claramente a aparecer en nuestras vidas. Lo veremos con mucha más intensidad en este año 2026 y en este lustro al que vengo haciendo referencia. También el 2025 ha servido para completar algo que estaba ahí como falto de una última pieza, que ha sido todo el entramado para hacer frente a las denominadas situaciones de pandemia. Hay que recordar que en mayo del 2025 la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud ya completó la reforma del Reglamento Sanitario Internacional y el Tratado de Pandemia, que en el 2024 fue aprobado parcialmente, pero le quedaron piezas, y ha sido en mayo del 2025 cuando esas piezas ya se han puesto, de modo y manera que ahora ya está todo el formato de lo que es el tratamiento de pandemias, entendiendo además por pandemia no solamente la existencia de un patógeno, sino el riesgo de que un patógeno exista, y también las emergencias climáticas. Y todo está a falta ahora de que 60 países, es el número mínimo que se requiere, esos acuerdos de la OMS lo lleven a sus legislaciones nacionales para que ya el acuerdo sea vinculante a nivel mundial, salvo que haya la excepción de algún país que voluntariamente quiera quitarse de en medio, por así decir, cosa que hasta ahora no se ha producido. Diría en ese sentido, por tanto, que en lo tecnológico, en la preparación de posibles eventos pandémicos, también en lo que tiene que ver con la economía, creo que el año 2025 ha sido un año muy interesante. Hablaremos de ello ahora en sus repercusiones para el 26. Económicamente ha sido interesante porque ha sido un año macroeconómicamente malo, podríamos decir. Es decir, ha sido un año donde el crecimiento de la economía a nivel mundial ha sido muy modesto, incluso con zonas con Europa, con países como Alemania, casi ya en situación de recesión, porque por segundo año consecutivo la evolución de su Producto Interior Bruto ha sido raquítico, y en ese contexto de debilidad macroeconómica ha habido un boom bursátil como nunca, en todos sitios. En España, por ejemplo, el IBEX 35 en la Bolsa de Madrid durante el año 2025 ha subido un 49%, con una situación macroeconómica e internacional delicada, un incremento del 49% en los valores bursátiles. Y ese ha sido el indicador, ha sido la tónica de los distintos mercados bursátiles,
con evidentemente un protagonismo muy fuerte de las empresas tecnológicas, como es el caso de, me gusta decirlo en castellano, Nvidia, Nvidia. Nvidia llegó en julio a una capitalización bursátil en Wall Street de 4 billones, con B, 4 billones de euros o de dólares, 4 billones. Y en octubre había llegado ya a los 5 billones de capitalización bursátil, un incremento de su valor bursátil de 1 billón en solo 118 días. Esto nunca se ha visto y nunca se ha visto, y llama mucho la atención que sea precisamente cuando la situación macroeconómica no es una situación boyante precisamente. Yo creo que estas son lecciones que tenemos que tener muy presentes para el año 2025. En definitiva, creo, amigas, que efectivamente el año 2025 se ha puesto ya la primera planta del nuevo orden mundial, cerrado los cimientos en el año 24, y que en este año 26 pues estamos ya empezando a asistir a la construcción de la segunda planta. Y esta segunda planta va a tener como característica básica, lo empezamos a ver ya, el que se vea meridianamente que el nuevo orden mundial se basa en el desorden global. Y sé que esto, así a bote pronto, puede parecer sorprendente, pero fijaros lo acontecido con relación a Venezuela, por ejemplo, o lo que está aconteciendo con relación a Groenlandia, o lo que sigue aconteciendo con el conflicto de Ucrania, que se alarga y que se alarga, o lo que puede ser durante el año 2026 las posibles acciones de China con relación a Taiwán. Todo esto dibuja un panorama internacional que, insisto, lo de Venezuela, y desde luego Maduro tenía todas las papeletas para ganarse algo parecido, porque las atrocidades que lleva haciendo durante muchos años no tienen ninguna justificación, pero eso no quita para poner en evidencia que lo de Venezuela, para el que tuviera dudas, marca un antes y un después de que no estamos ya en un contexto de normas, de derecho internacional, de reglas, de relaciones entre países, que aunque haya sido muchas veces discursos, palabrería, pero quieras que no, era como una especie de lucecita que se mantenía ahí encendida. Ahora vemos como esa lucecita ha desaparecido por completo, derecho internacional, reglas, normas. Vemos, percibimos que eso forma parte del lenguaje del pasado. Hoy ya impera otra cosa, impera el dominio, impera el poder, impera la ley del más fuerte, y todo esto genera en el ámbito geopolítico, pero también lo iremos viendo seguro en otros ámbitos, genera un desorden generalizado global, y no nos tenemos que sorprender, porque, repito, es que el nuevo orden mundial tiene como sostén el desorden global. Insisto que puede parecer algo contradictorio, pero vamos a ir viendo cómo no tiene nada de contradictorio. Si hemos ido viendo esto en este tiempo, con los cimientos que se construyeron en el 24, se terminaron de construir en el 24, y la primera planta que se ha puesto en el año 2025, si hemos ido viendo ya, hemos ido percibiendo que ese desorden va apareciendo por muchos sitios, vamos a ir viendo cómo ese desorden es cada vez más complejo, tiene cada vez más manifestaciones, y es, en definitiva, la savia que mueve y que sostiene el nuevo orden mundial en avanzado estado de configuración. Vaya, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Vamos al bloque de preguntas de qué hacer, Claudia. Sí, yo precisamente lo que dices es muy cierto, y bueno, parece que todo depende de fuerzas externas, ¿no? Lo están organizando, lo están haciendo, hay un plan, se está gestando cada vez más ya estas partes del edificio, ya están las bases, estamos construyendo el resto, pero yo quería preguntarte una cosa, ¿qué papel juega esta responsabilidad individual que cada uno tiene? Porque sí, parece que todo viene de fuera, pero nosotros como personas individualmente también tenemos una especie de responsabilidad ante todo lo que está pasando, ¿o no? ¿Tú qué crees acerca de eso? Sin duda ninguna, Claudia, y además te agradezco que hayas planteado esto, porque es un elemento fundamental, porque hay que entender lo que está ocurriendo, hay que entenderlo, no hay que huir de la realidad.
Cristo Jesús nos hablaba de los signos de los tiempos. En el Evangelio de Mateo, versículo 3, mira a aquellos que de alguna forma se evaden, ¿no? Y le dice, hipócritas, que sois capaces de mirar los cielos, haciendo referencia al vaticinio de la climatología, y no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos. Hay que estar atentos a los signos de los tiempos, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. La consciencia, lo dice muy bien el diccionario de la Academia Española, por cierto, la consciencia es la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de conocernos, de avanzar en nuestra evolución en autoconsciencia, pero también la capacidad de mirar lo que nos rodea, lo que sucede a nuestro alrededor y finalmente tener la capacidad que en la que desemboca la mirada interior y la mirada exterior, la capacidad de interaccionar lo uno con lo otro, que el conocimiento de uno mismo interaccione con el conocimiento de lo de afuera y que el conocimiento de la afuera interaccione con el conocimiento de uno mismo. Hay que estar atentos a los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos nos dicen que este sistema, en muchos textos sagrados se le llama el mundo, este mundo, pero no se refiere al planeta, no se refiere a la vida, no, se refiere a este sistema. Se nos indica que este sistema como tal es un sistema que va en una deriva, por decirlo de alguna manera. Cuando contemplamos lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir de aquí al 2030 como fecha en la que ellos se han puesto la meta de que el nuevo orden mundial de desorden global, no se nos olvide, esté como culminado o en condiciones ya de empezar a arrancar, vemos que hay como un cuadro de mandos que ellos tienen en su mano, un cuadro de mandos al que también me referí con vosotras el año pasado, como distintos botones que pueden ir tocando para que la dirección del edificio y el ritmo de construcción del edificio sea el que para ellos es adecuado. Tienen el botón de todo lo relativo a los eventos climáticos, tienen el botón de todo lo relacionado con lo pandémico, tienen el botón de todo lo que tiene que ver con los conflictos bélicos, con los movimientos y situaciones económicas. También tienen el botón de determinados asuntos relacionados con el ciberespacio, el control de las tecnologías y de las telecomunicaciones, el monitoreo ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, los pasos que se van dando con unos algoritmos muy bien definidos y con unos objetivos perfectamente también delimitados de la mano de la inteligencia artificial. Por tanto, yo veo a ellos eso en su cuadro de mando con una meta muy clara que tiene ahí el 2030 como fecha de referencia, con la posibilidad de tocar estos botones más o menos o varios a la vez para que el edificio vaya en la dirección adecuada y al ritmo adecuado. Y ante todo eso, efectivamente, Claudia, amigas, surge lo que tú has planteado. Bueno, ¿y nosotros? ¿Y la responsabilidad personal? ¿Y yo qué puedo hacer? Bien, lo cierto es que tenemos que ser conscientes de dos cosas. Ellos maniobrean aprovechándose, entre otras cosas, de nuestra inconsciencia. Tenemos que darnos cuenta que todavía en nosotros hay altos niveles de inconsciencia y entiendo por inconsciencia el que nos quedemos en lo superficial, en lo material, en lo evanescente, una falta de hondura en la comprensión de la vida, en la comprensión de la relación con nosotros mismos, en la comprensión de las relaciones con los demás y con la naturaleza, una identificación tremenda con nuestro personaje, el olvido de lo que hay de imperecedero en nosotros y el aferramiento a eso de nosotros que tiene fecha de caducidad porque está llamado a morir, mientras que nos olvidamos de ese componente que todos tenemos, esa dimensión álmico-espiritual que es imperecedera, que no conoce la muerte, que cuando la muerte se produzca seguirá siendo sin envoltura material, pero seguirá siendo, y eso lo tenemos como relegado, como olvidado. Y repito, eso repercute en la relación con nosotros mismos para empezar, y por supuesto en la relación con los demás y en la relación con la vida. Podríamos decir, por tanto, que por supuesto que hay un elemento de inconsciencia en nosotros que influye en todo esto, lo que no quita que ellos estén ahí con su agenda, con sus botones, con sus ritmos, con sus metas.
Y ante eso, para afianzar más y ahondar más en la respuesta a tu pregunta, a mí me gusta decir, creo que el año pasado de alguna forma lo atisbábamos, a mí me gusta decir, oye, sabemos a lo que van ellos, ¿verdad? Vamos, si tenemos ojos para ver, percibimos lo que ellos quieren, lo que tienen diseñado, los pasos que van dando, las estrategias que van desarrollando. Sabemos lo que ellos quieren, pero sabemos lo que nosotros queremos. Yo sé lo que yo quiero, vosotras sabéis lo que vosotras queréis. Los que percibimos esto que estamos haciendo, pero nos gustaría que fuéramos por otro sitio, ¿sabemos lo que queremos? Yo creo que esta es una pregunta fundamental en estos momentos, porque todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Y toda esta dinámica distópica, porque es una gran dinámica distópica, donde además, para colmo, junto con la distopía, también se abandona o se quiere que abandonemos lo trascendente, lo espiritual, y aparece la iniquidad por todos sitios y ese desorden global al que hacía antes mención. En toda esta dinámica, a su vez, eso es una oportunidad para que yo me mire, una oportunidad para que nos miremos entre nosotros, los que nos gustaría que esto fuera por un camino distinto. Es el momento, los acontecimientos nos están convocando, nos están llamando, insisto, a decir, si sabemos o atisbamos lo que ellos quieren, sabemos lo que nosotros queremos, yo sé lo que yo quiero, y me atrevería a decir, Claudia, amigas, que es muy importante que nos demos cuenta que este mundo en el que ellos están haciendo sus tejemanejes, sus estrategias, sus metas y sus objetivos, que nos demos cuenta que no es el nuestro. Creo que esto es fundamental, sí, porque ellos están construyendo un edificio al ritmo que quieren, en la dirección que quieren, de la forma que quieren, utilizando los botones que tienen a su disposición, pero están actuando sobre un determinado mundo. Y yo creo que somos muchos los seres humanos que percibimos que ese mundo ya no es el nuestro. A lo mejor, por nuestra inconsciencia, hemos contribuido a él. Yo el primero, hemos contribuido a él durante mucho tiempo. Vete a saber si durante muchas encarnaciones de nuestra alma, pero en estos momentos no. Yo estoy convencido que vosotras, en particular, vosotras 4, yo desde luego me uno a vosotras 4 y ya somos 5, percibimos que este mundo no es el nuestro, que lo que nuestro corazón quiere y lo que nuestra alma anhela es otra cosa, es otro mundo. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta de que ese otro mundo no es una entelequia, no es una quimera. Primero, no se construye como reforma de este, no. Este mundo que está en sus manos no tiene reforma posible y en sus manos, en las manos de los que los gobiernan, va a ir cada vez a peor, a cada vez a mayor distopía y a cada vez a mayor desorden. Nos dicen los textos sagrados que en un momento determinado dirán, ya hemos configurado un nuevo orden de paz y de seguridad. Y nos dice ya el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento y también Pablo de Tarso nos dicen, ojo, porque cuando os digan que han llegado a un orden de paz y seguridad, será todo lo contrario, todo lo contrario. No habrá paz ni habrá seguridad, sino todo lo contrario. Lo que ellos van a construir ya lo sabemos y no tiene más recorrido y ahí andan ellos. Lo importante es ahora darnos cuenta que este mundo, el suyo, no es el nuestro y empezar a construir un nuevo mundo que no es una quimera, porque los grandes sabios y sabias nos han dicho desde su conocimiento de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia, que este ciclo humano va a terminar, este mundo raro va a terminar para que surja un nuevo mundo. Y termino, y seguro que ahora desarrollaremos mucho la idea en la medida en la que ya vayáis considerando oportuno, pero creo que ha llegado el momento de que dándonos cuenta que este mundo no es el nuestro y que lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma es otro mundo y que ese otro mundo no es una quimera porque es el resultado lógico y natural de la evolución de los ciclos y de la evolución de la conciencia y así se nos han anunciado por los grandes sabios y sabias y maestros y maestras. Ahora ya, en el día a día, seamos capaces de generar espacios
que tienen que ver con ese nuevo mundo. Espacios personales, espacios colectivos, espacios de relación con la vida que tengan que ver con eso. Y os estoy hablando a vosotras cuatro que mira por dónde en esta plataforma maravillosa estáis haciendo precisamente eso, generar un espacio donde ya aparecen los valores, aparece la fragancia, aparece todo lo que tiene que ver con ese nuevo mundo que, como se nos ha anunciado, ni más ni menos que por Cristo, será una nueva humanidad en una tierra restaurada. Emilio, en ese recorrido de hitos que nos quedan por vivir de aquí al 2030 o cuando sea que toque, una de las cosas que empieza a asomar en el horizonte, yo por lo menos lo veo claramente, es la manipulación de todo el tema religioso, que siempre ha estado ahí, pero ahora se está como de alguna manera volviendo a utilizar de forma política. Está empezando a haber una especie de en mi opinión, un despertar genuino de la espiritualidad y de la búsqueda de algo trascendente, con mucha gente volviendo a determinadas prácticas espirituales o religiones de toda la vida, digamos, al pan y al vino de siempre, con un nuevo entendimiento de en qué consiste eso, ¿no? Una nueva, digamos, volver a utilizar, yo lo veo a mi alrededor, desde luego, volver a lo mismo de siempre, pero habiendo entendido cuál era el significado profundo de toda esta tradición, ¿vale? Y eso existe por un lado, pero por otro lado yo lo que veo es que están siempre los dos extremos, ¿no? Está el movimiento genuino, igual que en el tema de la nueva era, igual que en todas partes, y de repente está el aprovechamiento por parte de todo ese circo élite para manipular otra vez la opinión. Entonces, de repente, yo observo que estamos otra vez en que solo se puede ser o buen cristiano, o buen musulmán, o buen lo que fuera. Y todo empieza a ser una radicalización que yo no había oído en años y de repente hay que ser un cristiano fervoroso y eso está en contra de todo lo demás. Se oye antisemitismo por todas partes. Quiero decir, todo es anti el contrario. Y esto, por lo menos en el imaginario moderno, estaba superado, por lo menos en Occidente. Y para mí está volviendo por todas partes. Entonces, lo que yo percibo es que están empezando a subir la temperatura con eso para luego convertirlo, o sea, en el golpe final a todas las religiones para sustituirlo por otra religión, la falsa, ¿no? De la bestia, supongo. Yo, volviendo al tema apocalíptico, no sé qué opinas de eso. Si crees que es parte de ese juego, convertir las religiones, hacer muy evidente su falsedad, digamos, incluso utilizarlo ya de forma política de una forma tan evidente que al final la gente diga hasta aquí y haya que prohibirlas, por ejemplo. Algo así, bien, como muy extremo. Sí, sí. Es un tema fundamental también. Agradezco los temas que estáis planteando porque estáis yendo al grano de asuntos fundamentales. Hay que tener en cuenta que en la tradición que nos enseña Cristo Jesús, el nuevo orden mundial tiene que ver también con lo que lo hemos hablado aquí hace unos años, con el triunfo de la bestia. ¿Lo recordáis cuando hablamos de la marca de la bestia anunciada en el Apocalipsis, que todos llevarán o querrán ellos que llevemos en la mano y en la frente, y sin la que nadie podrá ni comprar ni vender? Como tú has dicho muy bien, Lara, ahí están los enlaces, ¿no?, de nuestros distintos encuentros, y ese de la marca de la bestia está a disposición de todos los interesados. Y la figura de la bestia, que es la figura que lidera ese nuevo orden mundial de desorden global, cuando ya se consolide y se desarrolle, curiosamente se nos habla de dos bestias. La primera bestia, que es la que manda, ojo, bajo las directrices satánicas, directamente bajo las directrices de Satanás, y la primera bestia tiene una especie de delegado, de acompañante, que trabaja a sus órdenes, que es la segunda bestia. Y mientras que la primera bestia tiene un perfil político, institucional, la segunda bestia,
que por delegación de ella actúa, tiene un perfil que se nos advierte que será espiritual. Y claro, en ese contexto donde ni más ni menos que estamos hablando de las dos bestias, que estamos hablando de un nuevo orden que está regido en última instancia por lo involutivo, por lo satánico, lo espiritual, que eso de lo espiritual, ¿qué significa? Yo creo que esto es una advertencia muy clara para lo que tú en tu exposición has remarcado, que estemos atentos porque, dicho en una máxima castellana muy antigua, nos pueden dar gato por liebre, que es precisamente lo que intentan. Fijaros, en estos momentos estamos viviendo, dicen los medios de comunicación, un resurgir espiritual. Bien, yo puedo dar fe de que estamos viviendo un resurgir espiritual y consciencial. Puedo dar fe. Y puedo dar fe porque, como vosotras sabéis, me muevo mucho, doy muchas conferencias, muchos encuentros online, escribo mucho y yo percibo cómo hay cada vez más personas, cada vez más gente, un mayor interés. Eso lo vivo en primera persona y lo puedo atestiguar. Doy testimonio de esa efervescencia espiritual, que por otra parte es consecuencia natural de almas encarnadas que estamos percibiendo un vacío existencial. Estamos percibiendo que lo que este mundo, que no es el nuestro, repito, lo que este mundo ofrece no nos reporta plenitud. Nos sentimos incluso que nos engaña porque nos quieren hacer ver que con determinados la consecución de objetivos materiales vamos a lograr una felicidad, vamos a lograr una armonía y vamos percibiendo que eso es mentira, que no, que ese no es el camino, que el camino que nos están diciendo es un camino falso, que la plenitud va por otro sitio, que la armonía en lo personal, el sosiego y lo que es la sintonía en lo emocional, en lo mental, incluso con repercusiones en lo físico y en lo vital, van por otro lado. Y a partir de ahí hay una reacción lógica, hay una querencia lógica, hay una dinámica natural hacia lo espiritual. Y es ahí donde aparece la trampa, efectivamente. Tienes toda la razón, Teresa. Ahí aparece la trampa, porque cuando muchos ojos vuelven la mirada hacia lo espiritual, se nos quiere convencer que lo espiritual es más de lo mismo, y ahora haré referencia a ello, más de lo mismo adaptado al nuevo orden, pero más de lo mismo. Se habla de un resurgir espiritual. Oyes la noticia, lees el artículo y resulta que te están hablando de las religiones de siempre, de las religiones dogmatizadas. Te están hablando de las religiones institucionalizadas, de normas, de dogmas, de ritos, de celebraciones, algo que históricamente obviamente no da más de sí y que no responde al ansia de espiritualidad de mucha gente. Yo digo una y todas las veces que hagan falta, Cristo Jesús es mi referente de vida y en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que intento desarrollar, pero yo no tengo ningún credo religioso. Las iglesias que se reclaman seguidoras de Cristo no me valen, ni ahora ni históricamente, ni en el pasado ni en el presente. Y como yo hay mucha gente que se acerca a lo espiritual y busca una espiritualidad verdadera, genuina, donde no esté corrompida ni contaminada por los poderes terrenales, ni por la riqueza, ni por los intereses creados, ni por los intereses de instituciones. Queremos otra cosa. Y sin embargo, cuando se habla de la efervescencia espiritual, que es verdad, se nos mete un subtítulo donde la efervescencia espiritual es que la gente vuelve a mirar a las religiones dogmatizadas. Pues no, eso no es así. Nos quieren equivocar, entre comillas, no quieren dar gato por liebre. Tú has citado la New Age. En la New Age pasa algo parecido. También es un formato en donde los deseos de espiritualidad, de trascendencia, de conciencia de mucha gente se le incluye en un formato superficial, donde se mezclan las verdades con las mentiras, que es el peor engaño, ¿no? Cuando se mezclan las verdades con las mentiras y se nos va apartando de ese impulso genuino y verdadero, y yo diría
que limpio, ¿no? De un agua cristalina que nos impulsa hacia lo espiritual, se nos intenta meter por unas cañerías, se nos intenta meter por unas tuberías que no conduzcan de verdad a lo que nuestra alma, a lo que nuestro ser está requiriendo. Y hay que tener en cuenta, y ya voy terminando, que el nuevo orden mundial hace suyo todo. Es decir, el nuevo orden mundial, además del desorden global, que está en su propia esencia, tiene como característica lo que ya el posmodernismo a finales del siglo XX, yo participé en él, escribí muchos artículos con otros autores que se reclamaban por posmodernista, ya a finales del siglo XX se habló de la economía sistema, de la economía mundo. Es decir, se anunciaba un mundo, se anunciaba un orden donde lo económico, lo material, se lo come todo. Y fijaros que esa economía mundo se ha comido la política. La política ya no aspira para nada a transformar el sistema socioeconómico, ni a hacer una más justa redistribución de la renta, ni acabar con este sistema de las grandes corporaciones. No. La política ha sido absorbida y se dedica ahora a cuestiones menores, que yo no digo que no tengan importancia, pero son cuestiones menores que no tienen que ver de verdad con el espíritu de transformación que inspiró los grandes movimientos durante mucho tiempo. Pero es que la economía se ha comido a la cultura y a las artes. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la cultura? Esa cultura que, como decía Cicerón, es el cultivo del alma. ¿Dónde está la cultura como cultivo del alma? Lo que vemos es una cultura mediocre, mercantilizada, convertida en entretenimiento, en distracción y, sobre todo, repito, mercantilizada. La economía se come la cultura, se come las artes, se come el sistema educativo que se pone al servicio exclusivamente del mercado laboral con todo lo que ello implica. Y en ese comerse todo, este sistema, este nuevo orden, se come también lo espiritual. Lo espiritual tiene que ser comido. Y para ello es muy importante que la gente que nos vamos acercando al espiritual nos confundamos, sigamos mirando a las religiones dogmatizadas, porque esas religiones dogmatizadas, como tú has indicado, Teresa, están siendo en estos momentos teledirigidas y redirigidas, todas, no hay ninguna excepción, para que se acoplen a ese nuevo orden mundial y jueguen a favor de una nueva espiritualidad, entre comillas, que realmente no será espiritualidad, será otra cosa, pero que ellos reclamarán, ellos dirán o le pondrán la etiqueta de espiritualidad, cuando realmente será simplemente una especie de complemento, una especie de elemento accesorio de ese nuevo orden, de esa economía mundo que todo se lo ha comido, que todo lo absorbe y también absorbe lo denominado espiritual. Estamos viendo hoy cómo las religiones dogmatizadas se están preparando para ese absorbimiento, para esa integración plena en la agenda que ellos quieren. Un ejemplo meridiano, lo tenemos muy cerca, es la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comenzó ya hace unos años esa deriva, entre comillas. La Iglesia Católica tiene muchas deficiencias históricas, tiene muchas corruptelas históricas que yo no voy a decir que sean nuevas, vienen de hace mucho tiempo. Pero hemos visto de un tiempo a esta parte que además de todas esas corrupciones y corruptelas, hay unas maniobras internas. Ahí está el sínodo de la sinodalidad, todo lo que Francisco puso en marcha, lo que se está viendo también ahora con el nuevo pontífice, que es un nuevo papa, pero que de nuevo no tiene nada, es más de lo mismo en la configuración de un nuevo entendimiento, de una nueva visión de lo de siempre, adecuado a lo que son los designios del nuevo orden mundial. No se nos debe olvidar que la Agenda 2030 fue aprobada por Naciones Unidas en septiembre del año 2015 y que en el discurso solemne para plasmar esa aprobación de la Agenda 2030 fue el Papa de Roma, fue Francisco el que dio ese discurso. Creo que ese es un buen botón de muestra de lo que está sucediendo actualmente con lo religioso. El sistema mundo se lo come, el sistema mundo todo lo absorbe, se nos quiere mantener en la confusión
y cuando aparece en nosotros una llamada espiritual, se nos quiere hacer creer que la respuesta, y eso no es verdad, está en las religiones dogmatizadas, y las religiones dogmatizadas, a su vez, se está maniobrando en ellas para que desemboquen en ese nuevo orden mundial y sean un instrumento más de ese nuevo orden mundial y de una falsa espiritualidad que será usada como un botón más y como una herramienta más, muy importante, por cierto, de ese nuevo orden mundial en el contexto de las dos bestias que tan maravillosamente son descritas en el libro del Apocalipsis. Emilio, yo quiero preguntarte, bueno, a finales del año pasado, pero esto ya viene de lejos, se ha hablado mucho del juego como esa Matrix que parece que estamos en una realidad virtual creada para nuestra propia evolución y que parece que además algunas personas opinan que en realidad ya hemos jugado el juego y estamos solo recordando. Eso creo que aparece en el curso de Milagros. ¿Qué es lo que opinas sobre si estamos en esta partida y si ya la hemos ganado y estamos recordando o qué opinas sobre este tema? Bien, llamo la atención, Cristina, sobre, lo digo con el mayor cariño y el mayor respeto, las ocurrencias. Nuestro pequeño yo es muy dado a las ocurrencias. Por supuesto que tenemos que tener iniciativa, tenemos que cultivar la conciencia, tenemos que buscar la verdad, tenemos en definitiva que ser dinámicos, por supuesto. Pero ojo, porque la humanidad, a pesar de lo manipulada que ha estado, pero la humanidad tiene un camino recorrido donde grandes almas ya han encarnado y nos han dado una sabiduría muy profunda. Y a mí me sorprende la tranquilidad con la que eso lo olvidamos. No se trata de hacer nuestro como tal lo que se nos ha enseñado, lo que yo denomino la sabiduría primordial, la sabiduría perenne, que estas grandes almas han ido forjando a lo largo de la historia. No se trata que la hagamos nuestro sin más, como papagayos, no, hay que tener discernimiento, hay que pasarlo por la criba interna, hay que reflexionarlo y pasarlo, insisto, por nuestro discernimiento. Pero ojo, ahí tenemos un bagaje de sabiduría inmensa y ese bagaje de sabiduría no vale que ahora por mis ocurrencias yo diga, pues no, esto va de no sé qué. Bien, está muy bien que tú tengas esa intuición, esa inspiración, pero yo estoy convencido en estos momentos, amigas, de que cualquier cosa que podamos ver, que tiene que ser bienvenida, pero como de alguna forma no encaje en todo lo que estas grandes almas nos han ido enseñando, nos debería llamar a que nos paráramos, a que reflexionáramos, a ver si no nos estamos metiendo por un camino equivocado. Repito, el discernimiento personal es fundamental, es imprescindible, pero cuando eso te lleva a un punto en donde eso no coincide, no encaja con lo que las grandes almas nos han ido mostrando, eso nos debería llamar a recapacitar. Y cuando hablamos de lo virtual, cuando hablamos de lo ilusorio, cuando hablamos de todo eso que de alguna forma se apunta en lo que tú has planteado, tenemos que tener en cuenta que las tradiciones espirituales, cuando nos hablan de Maya, la ilusión, la ficción, que hoy también podríamos acoplarlo al término de lo virtual, no nos están diciendo que vivamos en una ficción. No nos están diciendo que vivamos en una especie de ilusión. No nos están diciendo que estemos en una especie, por ejemplo, de eterno retorno, donde ya las cosas han pasado, pero nosotros aún no nos damos cuenta, o nos damos cuenta pero no nos acordamos, pero otra vez lo tenemos que vivir. No. El mundo de Maya es muy sencillo. Es la enseñanza que nos han dado los grandes maestros de que en la realidad en la que vivimos está lo permanente y lo impermanente. Está lo sólido y constante y lo efímero y pasajero que cambia de momento en momento. Maya hace referencia a lo imperecedero, a lo que no tiene permanencia, a lo que cambia de instante en instante. Ese es el mundo de Maya, pero ese mundo de Maya no significa que toda la realidad sea Maya, porque hay una parte de la realidad que no es Maya precisamente porque es lo permanente, lo constante. En mí y en vosotras hay un componente de Maya,
que es nuestro pequeño yo, este tal Emilio que está aquí, forma parte en sentido estricto de Maya, porque es pasajero, porque es efímero. Este tal Emilio que está aquí de año en año, cuando nos vamos viendo, es distinto y llegará un año en el que no pueda estar con vosotras porque habrá desencarnado, ¿verdad? Porque es pasajero, porque es efímero. Pero en mí hay algo que no es Maya, que es el ser que soy, el ser que seguirá siendo. Cuando ya no esté en esta envoltura física, seguiré siendo sin la envoltura Emilio, pero seguiré siendo. Esta percepción que es fundamental de esencia y de apariencia, tenemos que aplicarla a todo. Y no podemos decir que todo es apariencia, que todo es efímero, que todo es virtual, porque nos estaríamos equivocando y nos estaríamos autoengañando. Y el riesgo que tenemos en estos momentos, amigas, no es ese que se apunta por algunos círculos, en muchos casos muy vinculados al New Age, cuando nos hablan de una mala interpretación, yo lo diría así, una interpretación confusa y equivocada de lo que Maya representa, sino que el riesgo en el que estamos ahora es el riesgo de ese nuevo orden, de lo que se está construyendo, en donde lo que se pretende es que el ser humano olvide su esencia, olvidemos nuestro verdadero ser, desterremos lo genuinamente espiritual y trascendente de la vida personal y de la vida social y nos convirtamos en un terminal más de un enorme complejo tecnológico. Porque la palabra matriz que tú has utilizado se hizo famosa a partir de finales del siglo XX con la célebre película, ¿verdad? La célebre película Matrix. Creo que la inmensa mayoría de los que puedan ver este vídeo hemos visualizado esa película y recordaremos que en la película los seres humanos viven una ficción, porque viven en una colmena, metidos en una especie de cápsulas a modo de celdas, y en esa enorme colmena estamos enchufados aquí por atrás a una realidad virtual que creemos vivir cuando es una gran mentira. Pues bien, esa metáfora de la película Matrix de cara al 2030 es una gran realidad. Pero ojo, con una diferencia importante, y es que como las tecnologías han evolucionado, ya no se necesitan cables, ya no se necesitan que estemos enchufados, sino que es inalámbrica. Y ojo, porque el peligro de la inteligencia artificial no es que se desarrolle más allá de lo que el ser humano puede pensar y que ataque al ser humano. No. El peligro cierto de la inteligencia artificial es que nosotros nos convirtamos en parte del entramado de esa gran inteligencia artificial, que nosotros nos convirtamos en un terminal más de la inteligencia artificial. Es lo que pretende el transhumanismo y para colmo nos lo quieren vender como un avance evolutivo, lo cual ya es el colmo. No es lo mejor que le puede pasar al ser humano, que te conviertas en un híbrido con implantes, con sensores, conectados a la inteligencia artificial, a la realidad virtual. Ese objetivo del transhumanismo que va unido al olvido de nuestro verdadero ser, al aferramiento a nuestro pequeño yo, al querer vivir un puñado más de años, pongamos como botón de muestra, cuando realmente somos inmortales desde el ser que somos, pues bien, todo ese transhumanismo, toda esa ideología, todas esas iniciativas, lo que van dirigidas es a que Matrix sea una realidad, pero con una singularidad. Ya no se necesitan cables, es una conexión inalámbrica al sistema virtual y tampoco se necesitan celdas, porque la propia persona hace de su vida la celda. Nos aprisionamos en una vida falsa, nos aprisionamos en una vida de mentira, con una serie de objetivos, con una serie de metas, con una serie de deseos mediocres, puramente mediocres. Entretenimiento, distracción, materialismo, nada noble en nosotros, ninguna aspiración, ninguna cualidad que tenga que ver con nuestro verdadero ser. Este es el grave riesgo real cuando hablamos de lo Matrix y de lo virtual. No es que vivamos en una ilusión, no. Es una realidad, porque esto es una realidad
completa, estamos viviendo una realidad, nuestras almas están encarnadas en una realidad que sí, donde todo cambia, donde todo está en movimiento, pero es una realidad desde el ser que somos en lo que estamos viviendo y en lo que estamos experimentando, y el grave riesgo es que nos enchufemos, que nos convirtamos en terminales de un enorme entramado tecnológico virtual, que es lo que el transhumanismo pretende y que está en uno de los objetivos fundamentales del nuevo orden mundial. El que busquemos la plenitud en algo que es una gran mentira y en algo que jamás nos aportará plenitud, sino que nos hará olvidar definitivamente lo que realmente somos, además con unos parámetros, como antes decíamos, que para colmo se nos querrán vender de espiritualidad cuando de espiritualidad no tendrán absolutamente nada. Para enmarcar, esto, aplauso. Bueno, Claudia, quería decir solo eso. Sí, es que esto es la base de todo, ¿no? Sí. Vuelves a la base, a la conciencia, a lo importante, al ser, a esa desconexión a la que nos están llevando a todos con todos estos artilugios, con todo esto que está pasando y que, como decías antes, utilizan la espiritualidad, utilizan lo que nosotros pensamos que es un acercamiento hacia nosotros mismos para confundirnos más, ¿no? Entonces, basándonos en eso, basándonos en que lo importante es conectar con el ser, conectar con la conciencia y toda esta maraña que te descentra, como la nueva, el New Age, como también las religiones, vemos que el problema es que pensamos que simplemente por tener mucha información y por hacer muchas cosas, estamos despertando, ¿no? El despertar que habla la gente, estamos despiertos, pero no nos centramos en lo que realmente es importante, que es en el ser, en la conexión, en la conciencia. Me gustaría que nos dijeras algo, una acción, algo que la gente realmente pudiera hacer muy fácil, algún pequeño ejemplo, alguna pequeña, no sé, acción concreta para poder volver a conectar realmente y no perdernos en esto de que yo llamo turismo espiritual, que vas a un sitio y haces un curso y haces otro y ya piensas que es que por solo eso estás despierto. ¿Podrías decirnos algo que pudiéramos hacer concreto para volver a conectar, para volver a entender esa parte del ser y la conciencia? Pues lo intento, Claudia, lo intento. Así a bote pronto, pero no es la respuesta a la cuestión que me plantea. Pero a bote pronto, creo que es importante la guía, que a mí me la repito mucho a mí mismo, que es muy simple, es como una especie de máxima que está ahí como telón de fondo, que yo tengo muy presente, y que se debe, o por lo menos yo la he aprendido, del que fue paisano mío. Estoy hablando de ese gran poeta que fue Antonio Machado. Antonio Machado, en una poesía que llama Retrato, es el retrato de él mismo, con lo que se conoce como autorretrato. Antonio Machado, una persona profundamente espiritual, de una gran capacidad intelectual, muy comprometida socialmente, él, hablando de sí mismo, dice: soy una buena persona en el buen sentido de la palabra. Creo que este telón de fondo es fundamental. Lo que nos debe movilizar, lo que a mí me motiva continuamente, es ser buena persona en el buen sentido de la palabra. Pero claro, el ser buena persona en el buen sentido de la palabra, en el mundo de equívocos en el que estamos, nos puede despistar. Pero no obstante, lo pongo ahí sobre la mesa porque al menos para mí me sirve de brújula. También me sirve de brújula, Claudia, amigas, la paz, el sentimiento de paz. El ir por la vida con acciones, con comportamientos, con reflexiones, con emociones, con pensamientos que me aportan paz. Y claro, puede ser que la paz
sea distinta en el entendimiento de cada uno. Pero aplicado a uno mismo, yo creo que es de un gran valor. ¿Qué es lo que aporta paz? Vivir de una forma, comportarnos de una forma, relacionarnos de una forma, mirarnos a nosotros mismos de una forma, de instante en instante en nuestra vida cotidiana, que nos aporte paz. Creo que esto también es muy importante. Y en cuanto a una práctica, que es lo que tú quizás reclamabas, una práctica concreta, puede parecer demasiado ambicioso lo que voy a compartir, pero modestamente, humildemente, mi experiencia personal me pone de manifiesto que no, que está al alcance de nuestra mano, que no es algo extraordinario para gente muy especial, sino que está al alcance de nuestra mano. Y me refiero, y el término en principio puede llamar a equívocos, ahora me explico, ser alquimistas, Claudia, amigas, ser alquimistas. Vamos a ver, la alquimia se ha ido de alguna forma corrompiendo a lo largo del tiempo y se ha ido convirtiendo en algo material. La transformación, por ejemplo, del cobre en oro, un material innoble en un material noble como el oro. Bien, y hayan andado mucha gente a lo largo de los siglos, pero la alquimia tiene un origen que es total y absolutamente espiritual y que a lo mejor hace 1000 años o 2000 años era más difícil de explicar, pero que hoy, con el lenguaje informático, tecnológico, creo que lo podemos entender muy bien. La alquimia, desde el punto de vista verdadero, que es el espiritual, y que es la respuesta que doy a tu pregunta, Claudia, es transformar en lo cotidiano, en lo diario, en lo de todos los días, lo que tiene baja vibración en alta vibración. La transformación de lo que tiene baja vibración en alta vibración, y es una transformación que la hago yo en esa labor de alquimista. Transformar lo que es denso en lo que tiene una alta vibración. Y como seguro que se está reclamando por vuestra parte, al menos mentalmente, un ejemplo, utilizo el ejemplo de la paz, a la que he hecho referencia anteriormente. Pero la paz desde el punto de vista ya más global, no de lo que entendemos como sociedad, como paz. Vamos a ver, cuando delante nuestra se producen acontecimientos de violencia, de guerra, y desgraciadamente son muy, muy abundantes, proliferan muchos, desde el punto de vista de la alquimia a la que estoy haciendo referencia, se trata de coger ese hecho que está originando violencia, sufrimiento, dolor en tanta gente, acogerlo en mí con agradecimiento a las almas encarnadas en esa gente que lo están pasando tan mal, acogerlo en mí siendo algo denso, de baja vibración, porque es guerra, porque es violencia, porque es dolor, porque es sufrimiento, lo acojo en mí y me lo aplico para transmutarlo en una alta vibración que me motive a que en mi continuidad diaria, en mi relación de todos los días conmigo mismo, con los demás y con la vida, aprendiendo precisamente de esa baja vibración, la transmute en sensibilidad hacia la paz y hacia la compasión. La transmute en alta vibración que me lleve a ser más empático, que me lleve a ser más solidario, que me lleve a ser más cooperante, que me lleve a tender la mano a los demás. Cada acto de violencia que llega a mí a través de un medio de comunicación, sea prensa escrita, sea televisión, cada acto que me llega de violencia, de los muchos que hay en el mundo, lo transmuto en mí, en un mayor compromiso por la paz, en un mayor compromiso por la sensibilidad, en un mayor compromiso por mirar a mi congénere y a todas las formas de vida de una manera distinta, de mejorar mi comportamiento como buena persona hacia los otros. Cada cosa que me llega de baja vibración es un reclamo, es una llamada, es un recuerdo a que tengo que ser más sensible, más empático, más compasivo, más amoroso. Y eso, Claudia, amigas, está enteramente a nuestro alcance.
La paz no es coger una pancarta ante lo que está ocurriendo en este mundo. Yo protesto. ¿Protestas y qué? ¿Y qué? Si tú en tu vida también llevas a cabo la violencia, eres violento cuando intentas convencer a los demás con tus criterios, eres violento en tus relaciones laborales, eres violento en tus relaciones familiares. ¿Me vas a hablar tú de paz? Por favor, quita la pancarta, olvídate del discurso, olvídate de las proclamas y vamos a ser realistas, vamos a dejarnos de autoengaño. El alquimista tiene que dejarse de autoengaño y lo que tenemos que hacer es esa densidad, utilizarla como motivación, como llamada, como convocatoria a un compromiso cotidiano, constante, para que la alta vibración esté en nuestra vida. Cada acto de violencia que me llega es una llamada para que yo sea más pacífico, para que yo sea más solidario, para que yo sea más empático. No se trata de coger una pancarta y de querer cambiar este mundo. Este mundo no puede cambiar, este mundo va a donde va, está en manos de los que están. Ya lo decía Lampedusa en el famoso gato pardo, ¿no? Cuando los dos miembros de la élite, ¿no? El tío y el sobrino, hablaban entre ellos, uno está preocupado por la revolución garibaldiana y le dice el otro, no, tranquilo, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Efectivamente, esa es la historia, ¿no? De lo que es este mundo en su superficie. Todo cambia, pero realmente todo sigue igual. Yo hago mío lo que ese también para mí, además de paisano, no de ciudad, pero sí de región, que fue Blas Infante, él dijo con toda claridad: si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es el único revolucionario verdadero. El espíritu es el único revolucionario verdadero. Claudia, amigas, vamos a hacer la revolución verdadera. Y la revolución verdadera no es darle vueltas a este mundo. Este mundo va a donde va, está dirigido por los que están dirigidos, pero yo aquí y vosotras, de hecho, lo estáis haciendo, estamos configurando un mundo nuevo, que será una realidad completa cuando corresponda en la evolución de los ciclos y en la evolución de la conciencia, pero que ya en estos momentos podemos hacer realidad. Y al hacerlo realidad, la alquimia de todo lo que me llega de este mundo denso, yo en mi vida cotidiana, en compromiso conmigo mismo, transmutarlo en alta vibración de amor, de compasión, de solidaridad, de ser buena persona. ¿Quién no puede hacer eso? Eso, ¿quién no lo puede hacer? Creo que coincidiréis conmigo que el que no lo haga es simplemente porque no quiere, porque ciertamente está en nuestra mano esa labor, entre comillas, de alquimista. Fantástico. En toda esta carrera, yo sigo con las preguntas, ampliando un poco los posibles lugares a los que tener cuidado, con los que andarse con ojo, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas que se está viendo es por debajo, yo te lo he oído contar en alguna de tus charlas sobre actualidad, ¿no? En alguno de los informes, comentabas que uno de los motivos por los que no se ha implementado todavía la moneda digital era para dar tiempo a reorganizar el tema de toda la economía sumergida, el tema de drogas, todos los tráficos sumergidos. Y en particular en el tema de las drogas me parece muy interesante esa reflexión. En el de las armas ya es evidente que están montando sus guerras para poder venderlos legalmente por todas partes. En el tema de las drogas, yo creo que están en ello también, ¿no? La idea es ver cómo llegamos en una carrera loca a ver quién consigue el soma famoso del mundo feliz, ¿no? Esas drogas legales, maravillosas, supuestamente sin efectos secundarios, todas esas maravillas que nos vende el Soma. Claro, a medida que vaya subiendo la temperatura de dificultad en este mundo exterior, en el momento en el que esas drogas aparezcan, va a ser la trampa, o sea, con todo este nuevo, el rollo ese de que no, las drogas perfectas, las drogas, ves a Dios, haces tal, es una trampa facilísima para mucha gente, encuentro. Una vez que se ha roto el tabú de las drogas, encima es legal y encima es fácil. ¿Tú qué opinas de esta posible trampa que viene? Pues muy aguda tu reflexión, Teresa, que te agradezco.
y te agradezco que hayas hecho referencia a esos informes trimestrales de actualidad a través de Ecocentro Televisión, donde intento modestamente dar algunas pistas. Bien, es curioso que voy a responder a la pregunta, pero tengo que empezar por poner de manifiesto que en el año 2024, cuando se terminaron de poner los cimientos para la construcción del edificio del nuevo orden mundial en el que ya andamos, en la segunda planta, estamos ya en este año 2026, cuando esos cimientos se construyen, todo lo que tiene que ver con la configuración y la operatoria del dinero digital se logró plenamente. Es decir, tanto el Banco Central Europeo, por ejemplo, o la Reserva Federal Americana, por ejemplo, y aunque es un mundo más opaco, las noticias que teníamos de China ponía en evidencia de que ya está todo el mecanismo, estamos hablando de finales del 24, todo el mecanismo y toda la operatoria, incluso en los protocolos de relaciones con las entidades bancarias privadas, para que el euro digital, el dólar digital, el yuan digital sean una realidad. Estamos a principios del 26 y eso no se ha llevado a cabo. Está ahí, pero no se ha llevado a cabo. Y en el último trimestre del año 2025, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo anunciaron que el euro digital se posterga hasta el 2027, sin aclarar muy bien el por qué. Ciertamente volvieron a decir lo que ya sabemos, que cuando se implante el dinero digital irá unido a unas aplicaciones donde no solamente tendremos el monedero digital, sino otras cosas que por supuesto nos facilitarán la vida. Ahí estará el pasaporte, ahí estará el carnet de conducir, ahí estará tu historial médico, en fin, todo lo que es control y monitoreo elevado de rango. Y también se nos dice que con ese dinero digital podrá convivir, aunque sea provisionalmente, el dinero en efectivo. De hecho, la Comisión Europea ha anunciado que en el 2027, cuando entre en vigor el euro digital, se podrán realizar movimientos en efectivo como norma general en la Unión Europea de hasta 10.000 euros, aunque hay países como España, que desde julio del año 20 lo han restringido a 1.000 euros, pero la normativa europea que se anuncia serán 10.000 euros. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea, también ha sucedido con el dólar digital y con el yuan digital, ¿por qué prorrogan la entrada en vigor del mismo cuando ese es un componente muy importante del nuevo orden mundial? Tiene que ver además con esa marca de la bestia de la que hablábamos en uno de nuestros encuentros, como recordábamos anteriormente. ¿Por qué esa prórroga? ¿Por qué? Bien, lo primero a tener en cuenta, y creo que viene bien el ponerlo de manifiesto, es que os decía hace un rato que el año 2025 hemos vivido una situación macroeconómica de capa caída y, sin embargo, un boom bursátil, unas subidas bursátiles, fundamentalmente por la IA, pero no solo por las corporaciones tecnológicas, impresionante. Mi percepción es que durante el año 2025, principio del año 2026, vamos a tener como panorama de fondo una mejora macroeconómica. Los indicadores macroeconómicos a escala internacional son mejores para el 2026 que lo que eran para el 2025, pero ojo, con un riesgo muy importante de que el boom de la inteligencia artificial explote. Es decir, hay un riesgo cierto de que ese mercado bursátil tan boyante tenga una caída significativa. Dependerá de lo significativa que sea la caída, si es más fuerte o menos fuerte. Pero si nos encontráramos ante una debilidad de la inteligencia artificial y una caída significativa de los mercados bursátiles, y yo diría que hay un 30-35% de probabilidad de que eso sea así, la mejora macroeconómica quedaría frustrada y lo que viviríamos en este año 2026, segunda parte del mismo o principio del 2027, será una recesión económica. Creo que es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta ahora, de que en el cuadro de mandos que ellos están utilizando, a lo largo de los próximos meses podamos entrar en una dinámica
donde el elemento fundamental sea una crisis o recesión económica por el impacto en la macroeconomía y en el empleo y en la renta, en la inversión, etcétera, de una debilidad de los mercados bursátiles, fundamentalmente provocado por la caída del valor de la inteligencia artificial. Puede ser, Claudia, puede ser, amigas, que precisamente como prevén esto, como tienen un conocimiento de causa de que puede haber una recesión económica en el horizonte, no quieren que la entrada en vigor de la moneda digital coincida con malos tiempos económicos, porque de alguna forma sería como estropear la inauguración. Quieren que la moneda digital entre en vigor no en malos tiempos económicos, sino posteriormente a eso que parece, o hay la posibilidad, ya os digo, en términos de probabilidades, yo creo que hay un 30-35% de que lo vivamos, y creo que es uno de los motivos que ha hecho que la Comisión Europea y las otras instancias financieras hayan aplazado la entrada en vigor del dinero digital. Pero en cualquier caso, creo que esta información es importante por el elemento de lo que podemos tener durante este año 2026 encima de la mesa. Pero aparte de eso, y al hilo de lo que tú comentabas, es importante el tener en cuenta que efectivamente hay negocios en el mundo cuyo sostén está en el dinero negro y que por tanto no pueden ser computados en términos de dinero digital. El ámbito de la droga, el narcotráfico, es uno de los grandes sectores económicos mundiales y esas ganancias no van a manos de otros, van a manos de los mismos. Nos quieren hacer creer que el mundo de la droga, con todo lo que supone de beneficio, de ingresos, eso repercute en otros. No, va a manos de los mismos. Eso va a parar a paraísos fiscales. Eso va a parar a determinados sitios donde las entidades financieras que manejan ese dinero son las mismas que tenemos aquí en la calle de cualquier ciudad. A veces incluso con el mismo nombre o a veces con una filial de nombre distinto. No. Esas ganancias, ese beneficio va siempre a las mismas manos, no va a otras manos. Y evidentemente, tratándose de un negocio tan tremendo, el narcotráfico se considera que es el séptimo u octavo ámbito de mayor ganancia que hay en el planeta en estos momentos, que más dinero y más ganancia repercute, eso ellos no lo van a tirar por la borda. Ahora bien, eso significa, con este prisma, de que nunca el dinero digital se hará una realidad plena con la desaparición del dinero en efectivo, porque habrá que mantener estos nichos de negocio que se sostienen en el dinero en efectivo en negro. Y tú lo has apuntado muy bien. No, esto no es así. No es así porque en la agenda del nuevo orden mundial, la droga va a cambiar de formato. Esto ya no va a ir de lo que ha sido históricamente la heroína, el LSD, eso que tiene todavía hoy tanto influjo como es la cocaína, o las nuevas drogas sintéticas, el fetanilo. No. Esto va a dar un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo es que las personas que se drogan, las personas que buscan la droga íntimamente, yendo al entresijo de lo que motiva a una persona a tener adicciones en general y la adicción a la droga en particular, lo que tiene es una especie de vacío que quiere cubrir de alguna manera. Y el nuevo orden mundial le va a dar una nueva forma de cubrir esa necesidad, ese requerimiento. Tú has hablado de Soma, ¿no? Que es lo que Aldous Huxley, en su obra Un mundo feliz, nos dice: una sociedad donde todo el mundo se droga por la mañana con Soma y a partir de ahí ya vive el día a día bajo el impacto y el influjo de esa droga. Nosotros aquí hemos hablado antes de lo virtual. Yo diría que lo virtual va a ser la nueva droga. No te inyectes nada, no tomes nada, conéctate. Y lo que va a traer la realidad virtual, la realidad expandida del mundo artificial y del mundo virtual, que lo vamos a ir viendo de aquí al 2030, amigas, no os lo podéis ni imaginar. Cuando estudiamos, cuando atendemos a lo que son ya textos, escritos, informes que nos anuncian a dónde vamos a llegar
con la realidad virtual, rompe todos nuestros esquemas. Es que esto ya no va, vosotras y yo estamos teniendo una relación aquí ahora mismo antigua. Dentro de no mucho tiempo tendremos relaciones holográficas y todos nos conectaremos en un mundo holográfico, y ese mundo holográfico se irá perfeccionando hasta el punto de que ya no veremos películas, viviremos películas, y viviremos las películas como protagonistas en medio de la misma. Sí, será una ficción, pero será tan real que eso te va a propiciar unas vivencias, unos sentimientos, unas emociones, unos placeres que la droga, en comparación con eso, es peccata minuta. Es decir, se está preparando el terreno para que realmente el sistema virtual al del que antes hablábamos, esta matriz inalámbrica a la que antes hablábamos, sustituya, pero con una mejora exponencial, todo lo que la droga te puede dar. Y en ese momento, efectivamente, lo que tendremos delante, tú lo has dicho, son drogas legales, que no se van a llamar drogas, van a tener otra denominación, y que a lo mejor incluso se nos vende de que fíjate cómo vamos mejorando porque el nivel de adicciones en el tema de las drogas clásicas han desaparecido, pero realmente estará minorando ese nivel de adicción porque el público, porque la gente estará cada vez más adicta a un nuevo tipo de droga mucho más potente. Yo diría que incluso, y fíjate, porque la droga produce en muchos casos la muerte, pero incluso mucho más peligroso porque será inconsciente. No habrá una conciencia de que nos hemos convertido en adictos de una droga, no habrá una conciencia del nivel de adicción que hemos alcanzado a lo virtual y que en definitiva ya no solamente afecta a nuestro cuerpo físico, sino lo que es más grave, afecta a nuestra alma y al olvido de nuestro ser. La abominación de la desolación. Sí, qué barbaridad. Es un mundo, que el nuestro es el nuestro, no lo olvidemos. Nosotros tenemos la posibilidad de construir espacios, ¿no?, de una nueva realidad, con una forma, con una mirada distinta entre nosotros y hacia nosotros mismos. Eso no se nos puede olvidar. Yo no estoy compartiendo esto para que caigamos en el victimismo, en el derrotismo, no podemos hacer nada. No, no, no. Es saber lo que ellos quieren, saber a dónde ellos nos quieren conducir, y sabiendo eso, decir legítimamente, no, ese no es mi camino. Pues venga, si no es tu camino, manos a la obra, porque como no te pongas manos a la obra, la inercia te va a llevar, ¿eh? Ponte manos a la obra, esa responsabilidad a la que antes hacíamos mención, vamos a ser responsables de nuestra vida de verdad, vamos a coger nuestra vida con compromiso con lo que realmente somos y vamos a vivir de otra manera. Ya lo dijo Cristo, con este mundo vais a tener que convivir, pero no seáis cómplices del mismo, porque este mundo no es el vuestro. Tenéis que convivir con él, no caigáis en la connivencia, no caigáis en la complicidad. Empezar ya a vivir con esa fragancia, con esa sintonía, con esa seña de identidad de ese nuevo mundo, de esa nueva humanidad, que llegará totalmente cuando corresponda, pero que ya podemos hacer nuestro en nuestro día a día. Y yo creo que eso vosotras lo estáis haciendo modestamente, es lo que yo hago modestamente. No se trata de ninguna quimera, es una realidad. Esto es posible. Como vosotras decís en vuestro lema, hay otra opción, hay otra opción. Y esa otra opción es construir ese nuevo mundo que es totalmente, radicalmente distinto al que aquí estamos diagnosticando, que hay que diagnosticarlo, pero para saber a dónde nos quieren llevar y que eso nos sirva de acicate para movernos en el otro mundo y hacia el otro mundo, y a partir de ahí, claro que hay otra opción, por supuesto que hay otra opción. Sí, por supuesto, para eso estamos, ¿no, Emilio? Pero se han dicho cosas aquí muy importantes, pero me gustaría focalizar el tema en España para cerrar, porque desde que nos sentamos a hablar aquí, nosotros desde 2021, contigo llevamos 4 años, desde 2023, parece que no es tanto en tiempo, pero han pasado muchísimas cosas. Como bien dices, la adicción a lo virtual parece ya no tener vuelta atrás. Este último año ha sido muy exagerado, ¿no? Con la IA generativa ha sido totalmente... Hemos entrado ya en otro escalón y parece no haber vuelta atrás. Y tú has hablado, eres además economista, has hablado de la economía y de una posible recesión. Lo cierto es que los precios se han triplicado, puede que triplicado en los 3-4 últimos años, y eso lo puede ver cualquiera.
Somos la primera generación, a partir de la mía, que es la X, la siguiente, que son los millennials, ya viven bastante peor que sus padres, ¿no? Somos los que estamos ahí en el... hemos hecho así a nivel cultural, a nivel económico, a nivel moral, a todos los niveles. Si sales a la calle, en Madrid hay en cada esquina hay una farmacia y en la esquina de enfrente un sitio de cirugía estética. Vamos hacia el transhumanismo, pues que es así, y panaderías. Entonces, es que simplemente hay que observar lo que pasa, ¿no? Y luego estamos con esto que ha salido ahora, y volvemos al principio, ¿no? Con estos accidentes ferroviarios nos han puesto, bueno, nos han traído así algo que ya los usuarios de AVE ya veíamos, ¿no? Que hace unos años era un producto de lujo el AVE, ibas fenomenal, poco a poco fue en declive, ahora ya vas un poco como el ganado, ¿no? Ya no, dejó de ser lujoso, pasó a ser normal, ahora es, bueno, es como es y vas dando tumbos, ¿no? Y hace poco me llegó un vídeo de un chico que ha grabado los boquetes que hay en las carreteras secundarias. Quiere decir, teníamos un país con unas infraestructuras envidiables, cuando viajabas, volvías, oye, qué bien, ¿no? Qué bien está España, ¿no? El famoso España va bien. Y de repente ya no lo tenemos poco a poco y no nos damos cuenta cuando de repente dices, ostras, mira esto, ¿no? ¿Qué pasa con el sector primario? Tú ibas por Andalucía, tú eres de Andalucía y veías olivos, ahora ves olivo placa. Se están manifestando, bueno, tenemos el Tratado de Mercosur, hay mucho en el plato, tenemos mucho en el plato y a mí me gustaría preguntarte a nivel concreto, aunque supongo que es mundial, te quería preguntar primero si es mundial o si hay algo especial en por qué van a por España, qué parte de la agenda hay en España, o si esto es una cosa normal que forma parte de un ciclo económico que, bueno, que hay subidas y bajadas, nos ha tocado y aparte del ciclo económico, bueno, ya sabemos, ¿no? Según pues todos los temas que tú comentas a un nivel más amplio, ¿no? Que se sale ya de la economía. No sé, ciclo, vamos en declive ya, por eso esto es el principio del fin. Realmente ahora hemos tocado fondo con esto y esto se arregla, ¿no? Imagínate, simplemente el AVE, o se arregla o ya no podemos viajar, ¿no? Entonces, ¿hemos tocado fondo? ¿Este es el principio del fin? Es la pregunta. Bien, lo primero, Lara, es que no considero que sea un ciclo. No creo que sea algo de ciclo. No creo que es algo más profundo, ¿eh? Y ese algo más profundo tiene que ver, y creo que el término lo conocemos, con la prioridad por la digitalización. Cuando la digitalización se convierte en prioridad de las instancias públicas y de la política presupuestaria, eso que lo leemos en un titular, lo leemos en un informe y no le damos importancia, tiene unas enormes implicaciones. En el 2024, cuando se terminaban de poner los cimientos del nuevo orden mundial, en septiembre del año 2024, 190 y tantos países en la Asamblea de Naciones Unidas, antes de la Asamblea, en una reunión previa a la Asamblea de Naciones Unidas de septiembre del 24, se aprobó el Pacto para el Futuro, un compromiso muy concreto de una serie de páginas. Yo hice distintos textos, artículos, informes sobre el contenido de ese Pacto para el Futuro, y una piedra angular del Pacto para el Futuro es la digitalización, hasta el punto de que el Pacto para el Futuro, refrendado por todos los países, insisto, más de 190, tiene un anexo específico sobre la digitalización. Y en ese pacto que acordaron todos los gobernantes del mundo, se dice con meridiana también claridad de que la prioridad inversora y presupuestaria tiene que ser la digitalización. Que todo esté digitalizado para, evidentemente, que sea el camino, sea la vía, para que lo virtual, lo artificial, etcétera, aparezca por completo en nuestra vida. Cuando leemos esto, repito, parece que nos entra por un oído y nos sale por otro. Sin embargo, esto tiene repercusiones. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, durante mucho tiempo funcionaron unos fondos llamados FEDER, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Todavía creo que el término nos resulta conocido, aún lo recordamos. Y los fondos FEDER eran unos fondos que manejaba la Comisión Europea
con las aportaciones de todos los países y que se redistribuían entre los países, se le daba más a los de menor renta per cápita y menos a los de mayor renta per cápita, es decir, se hacía una redistribución de la renta y con esos fondos FEDER había que utilizarlo para infraestructuras y equipamientos, carreteras, ferrocarriles, equipamientos públicos, etcétera. Esos son los fondos FEDER. Yo en mi época, cuando antes de jubilarme y en los años del año 2011 al 2020 fundamentalmente, moví muchos fondos FEDER en mi responsabilidad como economista, muchos fondos FEDER. Bien, la Comisión Europea hubo un momento determinado que dijo, esto se ha acabado. ¿Por qué? Porque la prioridad es la digitalización. Hoy ya no existen los fondos FEDER y hoy la prioridad de los fondos europeos que se dan a los países de la bolsa común no son las infraestructuras, no son los ferrocarriles, no son las carreteras, no es la red eléctrica, no, es lo digital, digitalizar. Y se da mucho dinero para digitalizar hasta el punto de que yo tengo compañeros, yo ya me he jubilado, como sabéis, pero tengo compañeros que gestionan, tienen responsabilidades altas funcionariales en departamentos públicos y en instituciones públicas, me dicen, Emilio, es que no sabemos qué hacer con tanto dinero, porque tanto digitalizar, es que no hay tanto que digitalizar, pero todo lo que nos llega es para digitalizar. Pedimos para otra cosa y no hay dinero. Para digitalizar sobra el dinero. Lo que está ocurriendo, y esa es una dinámica mundial, con un impacto muy concreto en Europa, por lo que acabo de compartir, es un cambio de prioridades radical. Y claro, si un gobierno está recibiendo dinero de Europa para las carreteras, para la red eléctrica, para los ferrocarriles, etcétera, y lo deja de recibir, sino que lo tiene que utilizar para otra cosa, la digitalización y la denominada energía renovable, que estamos viendo que realmente se utiliza no para salvar la naturaleza, sino para maltratarla, porque las placas solares se están metiendo precisamente en los parajes naturales para destrozarlo. En fin, no voy a entrar ahí en este galimatía tremendo que tenemos donde lo digital y lo verde es la nota dominante y se olvida lo demás, salvo que haya un gobierno responsable. Y si no te llega de Europa, voy a buscar de mis propios recursos los presupuestos pertinentes para mantener las carreteras, para mantener las líneas férreas, para mantener la red eléctrica, etcétera. Si no hay un gobierno responsable, pasa lo que pasa. Y en este país, obviamente, no tenemos un gobierno responsable. Y no estoy haciendo juego político, porque creo que también en la última época del gobierno anterior, antes del 2017, que creo que es cuando entró el actual presidente del gobierno y el actual grupo de partidos, ¿no?, que gobiernan este país, ya empezaba a notarse y tampoco se tomaban medidas. Pero desde luego, del 2017 para acá, y especialmente en estos 5 últimos años, ha sido espectacular, queridas amigas. Un abandono completo. Es que tenemos que tener en cuenta que hoy la obra civil que se hace en España, de equipamiento, de infraestructura, es un 40% de la que se hacía en el 2007. Estamos en el 2026 y, repito, la obra pública, lo que toca, lo material, lo tangible, es un 40% de lo que se hacía en el 2007. Hay una dejación enorme y esa dejación enorme no es casual. Tiene que ver, evidentemente, con la incompetencia de los gobernantes, por supuesto. Tiene que ver con las corruptelas de los gobernantes, por supuesto, porque para colmo, el dinero que hay, que no es mucho, el que va dirigido a la obra pública, tiene una especie de sumidero por donde se van comisiones, por donde se van todo lo que es el mundo de la corrupción, que está absolutamente a la vista en estos momentos porque estamos en la sala de los espejos para que todo se pueda ver con absoluta claridad. Pero es que además de todo eso, en el trasfondo de todo eso, lo que hay es una dinámica donde el desorden es la clave. El desorden global como pilar del nuevo orden global. Y en ese nuevo orden global, ese nuevo orden mundial de desorden global, ¿de verdad creéis que están interesados en que viajemos? ¿De verdad creéis que están interesados en que cojamos trenes, aviones, que nos movamos? Eso se está permitiendo ahora como una especie de reacción
ante lo que fue el confinamiento, todo lo que fue la reacción ciudadana ante ese enorme ensayo de ingeniería social que vivimos hace 5 años, ya pronto van a hacer 6. Todo eso es agua de paso, es una ave pasajera. Lo que vamos a ver con el nuevo orden mundial es una limitación de los movimientos. Carreteras, ¿para qué? Si ellos no quieren que nos movamos. Ferrocarriles, ¿para qué? Si ellos no quieren que nos movamos. Si es que no quieren que nos movamos ni en nuestras propias ciudades. Si es que nos empiezan a decir ya de que va a haber ciudades de 15 minutos. Es decir, que tú vas a vivir en una esfera donde te vas a mover prácticamente toda tu vida. Y cuando empiecen a digitalizarse el dinero con las aplicaciones de seguimiento y de control, tendrás que justificar el por qué vas para una parte o por qué vas para otra, más allá de lo que son tus movimientos normales debido a tu actividad laboral y a tu actividad personal y familiar. Y estaremos limitados. Ellos no tienen ningún interés en todo lo que son esas infraestructuras porque, en definitiva, para el nuevo orden mundial son infraestructuras del pasado. Ya está. De la misma forma que decíamos antes a propósito de cómo ha comenzado el año 2026 a escala internacional, decíamos hace ya al principio de nuestro diálogo, decíamos, se acabaron las reglas, el derecho internacional, las normas, eso ha pasado a la historia. Lo que estamos viendo es una cosa totalmente distinta. Pues bien, salvando el ámbito, pasa aquí lo mismo exactamente. Cuando nosotros miramos el mundo, el mundo no como sistema, sino el mundo en el que vivimos, en nuestra dinámica cotidiana, lo seguimos viendo con los ojos de una realidad que para ellos ya está quedando atrás. Y están haciendo todo lo posible para que quede atrás aceleradamente. Carreteras en condiciones, ¿para qué? Si se trata precisamente de que no te muevas. Ferrocarriles en condiciones, ¿para qué? Si se trata precisamente que no te muevas. El objetivo es que estemos encerrados, estemos encapsulados. Lo decía antes, no las celdas de la matriz de la película, que cada ser humano haga su propia prisión, que haga de su vida su propia prisión. Y en ese hacer su vida su propia prisión será efectivamente nuestra celda, pero además movimientos muy limitados. Y eso sí, la digitalización, lo virtual, lo artificial, como manera de conectarnos, entre comillas, al mundo, donde evidentemente lo que se nos va a convocar es a convertirnos, como decía antes, en meros terminales de un complejo tecnológico. Esta es la realidad a la que ellos aspiran y todo lo que estamos viendo no hacen sino confirmarnos esto, querida Lara y queridas amigas. Y siento ser portador aparentemente de malas noticias, pero creo que no son malas noticias, también tienen que ver con, no me cansaré de decirlo, con elementos de conciencia. Estos no son obstáculos para mí, son trampolines. Cuando vemos todo esto, estos no son obstáculos, son trampolines de conciencia para que tomemos conciencia y para que entremos en la dinámica de esa otra opción que nos debe llevar a vivir de otra forma, generando esos espacios de nueva humanidad a los que vengo haciendo reiterada mención. Maravilloso, maravillosamente bien respondido y es así, no es portador de malas noticias, es la realidad que vemos todos explicada y está en nuestra mano qué hacemos con ello, ¿no? Lo que hemos hablado y la conciencia y poder transitar esto y que lo usemos para crecer. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. No sé si queréis decir algo para despedirnos. Nos despedimos ya de él hasta el año que viene. Espero que sigamos aquí en 2027, Emilio, y que podamos volver a charlar y comentar cómo va avanzando esto, que, como he dicho, desgraciadamente se va confirmando todo y ojalá no, esos conspiranoicos, pesimistas, no sé qué, todas esas historias, pues bueno, no hay más que verlo, ¿no? Puedes ver la secuencia de entrevistas y ahí se va viendo todo. Chicas, ¿queríais decir algo, Emilio, para despedir? Bueno, pues sí, yo encantadísima de escucharte y con muchísimas ganas de seguir con esta cita anual que tenemos. Yo lo mismo también, muchísimas gracias por todo y bueno, esperándote ansiosas para el próximo año. Sí, gracias Emilio por tus reflexiones que siempre son muy enriquecedoras, dan mucho que pensar. Muchas gracias, amigas. De la mano del tiempo acelerado en el que estamos, de Kairos, ¿no? Que ha sustituido a Cronos, sí. Yo tengo muy presente siempre la frase esa de Fra Luis de León,
que volvió a dar clases después de estar no sé cuánto tiempo. Decíamos ayer. Nos decíamos ayer. Bueno, pues efectivamente, nos veremos dentro de un año y será como decir, como decíamos ayer. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir. Gracias a ti, gracias a todos, Claudia, Teresa y Cristina. Buenas noches.